En esta parte de divulgación de la ciencia vamos a hacer un taller que hemos denominado Moldeando microorganismos. Está enfocado para niños de hasta 12 años y en él os explicaremos que los microorganismos están en todas partes y que son necesarios para nuestra vida. El taller ha sido diseñado en el Instituto de Biología Funcional y Genómica. El Instituto de Biología Funcional y Genómica es un centro de investigación básica que está en Salamanca. Depende tanto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas como de la Universidad de Salamanca. En él trabajamos unos 100 investigadores. Puedes visitar nuestra página web para más información. Además de la investigación que realizamos, también hacemos actividades divulgativas para que el público se interese por la ciencia. Esperamos que os guste y aprendáis cosas sobre microorganismos. Bueno, pues vamos a empezar el taller. Tenéis que tener preparado un contenedor de plástico transparente con tapadera, a ser posible de más de 20 centímetros, plastilina de colores, pegamento o cola, un rotulador y un trozo de goma eva de cualquier color. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, os hacemos unas preguntas. ¿Sabéis lo que son los microorganismos? ¿Sabríais dónde encontrarlos? ¿Los habéis visto alguna vez? ¿Os parece que son buenos o son malos? ¿Hay algún alimento que te guste mucho y que sean necesarios los microorganismos para hacerlo? No te preocupes si no sabes las respuestas a alguna de estas preguntas. Nosotros te las iremos diciendo a lo largo del taller. Los microorganismos son organismos muy pequeños que no podemos ver a simple vista, es decir, son invisibles a nuestros ojos. Para verlos necesitas aparatos especiales. ¿Sabéis cuáles son esos aparatos? Imagino que muchos de vosotros habréis dicho microscopios. Es correcto, nosotros necesitamos microscopios para ver estos microorganismos. En el taller vas a ver bacterias, levaduras y hongos. Para hacerte una idea del tamaño de estos microorganismos, puedes ver el vídeo cuya página os adjuntamos. Así podrás comparar esos microorganismos con otros organismos más grandes que tú conoces. Decíamos que los microorganismos están en todas las partes. Ellos están en el aire que respiramos, en la tierra, en el agua, en la ropa que nos ponemos, en lo que comemos, en los animales de compañía o en los juguetes que manejamos. Incluso están dentro de nosotros. Nosotros tenemos más células de microorganismos que las propias células humanas. ¿Quieres conocer algunos de estos microorganismos? Los microorganismos decíamos que no se pueden ver a simple vista. Sin embargo, todos hemos visto algún limón o alguna manzana que se estropea en la que sale como una especie de polvo verde. Lo que estás viendo en ellos son millones y millones de microorganismos. En este caso son hongos. Si tienes la posibilidad y tienes una lupa en casa, puedes mirar con un poquito de aumento estas manchas verdes. En ellas, repetimos, lo que estás viendo son millones y millones de microorganismos. No estás viendo los microorganismos individualmente. Para verlos individualmente necesitas microscopios. En investigación, a veces lo que hacemos es teñir los microorganismos para que se vean mejor. En nuestro instituto tenemos microscopios muy potentes que utilizamos en investigación. La imagen que veis es una levadura con la que trabajamos. Su tamaño es como 100 veces más pequeña que 1 milímetro. En el laboratorio podemos cultivar los microorganismos. Para ello utilizamos medios de cultivo, que es su comida, y los vertemos, si estos medios son sólidos, en placas especiales que se llaman placas Petri. También disponemos de estufas en las que podemos cambiar la temperatura atendiendo al microorganismo que estamos estudiando. Bueno chicos, pues vamos a ponernos a trabajar. Coger vuestro contenedor, que va a ser nuestra placa Petri, y recortar un trozo de goma eva del tamaño del contenedor. Ahora que ya lo tenéis recortado, pegar la goma eva en el fondo del contenedor. Esta va a ser nuestra placa Petri y la goma eva va a ser el medio de cultivo para que crezcan nuestros microorganismos.
En las placas que nosotros preparamos en el laboratorio podemos ver a simple vista las colonias que forman los microorganismos. En este caso es un hongo que se llama Penicillium y es el hongo que permite la producción de un antibiótico que se llama penicilina, que salvó muchas vidas en la Segunda Guerra Mundial. Lo que estáis viendo en cada uno de estos círculos son millones y millones de microorganismos juntos. Si ahora lo miramos al microscopio, lo que vemos es como un pelito que tiene muchas bifurcaciones en la terminación. Este sería el hongo visto a grandes aumentos en el microscopio. Además de esta forma miceliar, existen muchas formas en los microorganismos. Os hemos mostrado aquí algunas de ellas. Coco, que sería como una pelota, Streptococo, que son montones de pelotas juntas, como un trenecito, Staphylococcus, que son montones de ellos, de esos círculos que no están ordenados, y luego tenemos formas que tienen forma de bacilo o otras formas diferentes. El último que os hemos puesto es la levadura, que vamos a ver posteriormente. Una pregunta que os hacemos es: ¿los microorganismos son buenos o son malos? ¿Qué pensáis? Os vamos a responder a esa pregunta. Hay microorganismos bastante malotes que lo que hacen es provocarnos enfermedades o nos estropean las cosechas vegetales. Pero la mayoría de los microorganismos son buenos y nos van a intervenir en la producción de distintos alimentos que nos gustan mucho. Y también van a producir antibióticos que nos permiten combatir a los microorganismos malos. Los primeros microorganismos que os vamos a presentar son los que hacen el yogur y el queso. Son bacterias lácticas que cuando nosotros las sembramos en un medio de cultivo crecen de esta forma que os estamos mostrando. Estas son placas en las que intentamos separar los microorganismos. Si tocamos alguna de estas colonias pequeñitas que casi no se ven y lo miramos en microscopio, lo que vemos son distintas formas de los microorganismos. Vemos una cadena de bolitas juntas que serían streptococos, vemos a veces estas cadenas mucho más pequeñas que serían cocos o vemos esa forma bacilar. Ahora que ya sabemos un poco de microorganismos, vamos a coger la plastilina para hacer los microorganismos. Puedes utilizar plastilina de distintos colores. Si estás atento a nuestras explicaciones, puedes hacer una placa tan bonita como estas que ves en las imágenes, que son las que hicieron los niños que vinieron al taller el año pasado. Bueno, pues vamos a hacer estreptococos y bacilos en plastilina. Arriba tenéis las imágenes de microscopio para que os fijéis y abajo tenéis unos ejemplos hechos en plastilina que podéis imitar. Otro alimento que nos gusta mucho es el pan. ¿Sabéis cómo se hace el pan? ¿Habéis oído alguna vez hablar de las levaduras? La levadura Saccharomyces cerevisiae es la que hace el pan. En los extremos de estas placas que os estamos mostrando, lo que vosotros veis son unas pequeñas colonias. Si os dais cuenta, estas colonias son muchísimo más pequeñas que las de los hongos. Esto lo que nos indica es que cada microorganismo en las placas de medio de cultivo crece de una forma diferente. Y ya en los laboratorios sabemos reconocerlos muchas veces solo por ver el tipo de colonia. Cuando nosotros miramos parte de esas colonias al microscopio, lo que vemos son estas formas como de globo. Veis unas formas mayores, que serían la célula madre, y unas células pequeñitas, que han salido en un lado de la célula madre. Esas son las yemas, son las células hijas. Esas células hijas van creciendo y cuando tienen un tamaño determinado se separan de la célula madre y ellas mismas empiezan a producir células hijas. Bueno, pues intentad hacer una levadura de gemación en plastilina. Aquí tenéis un ejemplo hecho en azul, pero podéis utilizar un color para la célula madre y otro color para la célula hija. Siguiente diapositiva en la que os vamos a presentar los microorganismos del suelo. ¿Pensáis que hay muchos microorganismos en el suelo? Pues es verdad, hay muchísimos microorganismos en el suelo. Y cuando nosotros sembramos ese suelo en un medio de cultivo, lo que vemos son distintos colores y distintas texturas de las colonias que nos han salido. Si miramos alguna de estas colonias a la lupa, lo que podemos ver va a ser como colonias algodonosas que tienen gotitas en la parte superior.
Estas colonias pertenecen a un género de bacterias que se llaman Streptomyces y que producen muchos de los antibióticos que utilizamos. Si miramos en detalle un trocito de esa colonia, lo que vamos a ver va a ser estos hilos que os estamos mostrando, que es el micelio. Esta bacteria crece en forma de filamentos y, como os decíamos, muchos de los antibióticos que se producen se originan o los producen este tipo de bacterias. ¡Qué microorganismo más bonito! Intenta hacerlo en plastilina siguiendo el modelo que te presentamos. En esta parte lo que vamos a ver son los microorganismos que viven con nosotros. Para hacerlo hemos hecho un experimento en el cual hemos pedido a Beatriz, que es nuestra coordinadora de divulgación, que ponga sus dedos en una placa, y lo mismo le hemos dicho a Paula, que es una niña de vuestra edad. Cuando incubamos esas placas en las estufas y vemos qué microorganismos han salido, vemos que en las manos de Beatriz hay microorganismos de distintos colores y que son diferentes a los que aparecen en las manos de Paula. Incluso en las manos de Paula, que había estado jugando con el suelo, con tierra, vemos que hay unos microorganismos que forman colonias muy grandes y que son como pelitos. Podríamos decir que cada uno de nosotros tiene una huella de microorganismos. Como os decíamos antes, algunos microorganismos tienen la capacidad de moverse. Para ello os mostramos este vídeo en el que estáis viendo bacilos, que son bacterias 1000 veces más pequeñas que 1 milímetro. Como veis, se mueven a toda velocidad en el campo del microscopio. Además de los bacilos móviles que acabamos de ver, si nosotros vamos tomando una muestra de cada una de las colonias que habíamos visto en las placas y las miramos al microscopio, lo que vemos son organismos de distintos tamaños y forma. Así tenemos colonias que están formadas por estafilococos, que serían esta especie de pelotas agrupadas no ordenadas, que serían como un racimo. Hay otros que tienen forma bacilar, hay otros que son más o menos individuales, que serían cocos normales. Ya veis que en nuestras manos hay muchos microorganismos diferentes, entonces ahora podéis hacer en plastilina distintos microorganismos para añadir a vuestra placa. Ahí tenéis algunos de los ejemplos: un espirilo, unos estafilococos y unos vibrios con un flagelo que le permite moverse. Bueno, pues con todos los microorganismos que habéis hecho, ahora lo que tenemos que hacer es pegarlos sobre la goma eva. Pegarlos bien separados unos de otros, porque después vamos a poner el nombre. Ahora le vamos a poner el nombre basado en la forma que tienen. Escribe con un rotulador sobre la goma eva el nombre de cada uno de los microorganismos. Os damos de nuevo la información que os mostrábamos al principio de las formas más generales que tienen los distintos microorganismos que se ven. Atendiendo a lo que ahí os ponemos, ponedle el nombre a cada microorganismo que habéis hecho. Bueno, pues ya tenéis vuestra placa con microorganismos gigantes de plastilina. Lo que queremos es que hagáis una fotografía de vuestra placa y nos la mandáis a la dirección que os adjuntamos. Con ello, lo que vais a hacer va a ser competir en la mejor placa que se haya hecho entre vosotros. A esas placas mejores nosotros les daremos un premio. Esperamos que hayáis disfrutado mucho, ¿de acuerdo? Y que hayáis aprendido cosas sobre los microorganismos. De nuevo, recordad, no los vemos, pero son indispensables para nuestra vida.